Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos vamos a adentrar en las selvas colombianas. Y no vamos a hablar de su increíble biodiversidad. No, para nada. Hoy nos vamos a sumergir en un misterio que realmente hiela la sangre. Las experiencias paranormales que militares y policías colombianos han relatado durante el conflicto armado. Exacto, es un territorio donde lo real y lo inexplicable se mezclan. Los horrores de la guerra se entrelazan con lo sobrenatural. Y para guiarnos en este laberinto de lo insólito, nos acompaña hoy un experto en cultura militar latinoamericana. Bienvenido, es un honor tenerlo con nosotros. El honor es mío. Acompáñeme a desentrañar estos relatos. Son increíbles, sí, pero son el reflejo de lo que vivieron quienes los experimentaron. Lo vivieron en carne propia. Nuestro punto de partida en esta inmersión es el libro Entre la guerra y lo inexplicable. Ahí se recogen testimonios de hombres y mujeres que se enfrentaron no solo a la crudeza del combate, sino también a lo paranormal, que los llevó a compartir estas experiencias. Romper el silencio sobre estos temas no es fácil, sobre todo para quienes pertenecen a las Fuerzas Armadas. Imagínense el peso del estigma, el miedo al ridículo que tuvieron que superar para hablar de sus encuentros con lo inexplicable. En el libro se relata la experiencia del sargento Sandoval, quien dice haber visto la aparición de un soldado muerto que lo saludó. Nos podría contar más sobre ese escalofriante encuentro. El sargento Sandoval, autor del libro, describe la escena con una precisión que da escalofríos. Estaba en el hangar donde trabajaba, de madrugada, cuando vio al soldado, de pie frente a él con el uniforme impecable, como si todavía estuviera en servicio. ¡Qué imagen! Lo más perturbador es que luego el sargento descubrió que ese soldado había fallecido tiempo atrás, en un accidente, durante un ejercicio militar. Es una imagen que se queda grabada en la mente. ¿Qué explicación dentro de lo paranormal se le podría dar a este tipo de apariciones? Una teoría que se explora en el libro es la del alma en pena, un espíritu que no ha podido trascender y se queda anclado al lugar donde murió. Como si la muerte repentina lo hubiera dejado en medio de su misión, sin poder descansar. Exactamente. Su energía queda atrapada en ese espacio y se manifiesta de formas que no entendemos. Y hablando de apariciones inexplicables, el libro también menciona el relevo fantasma. ¿De qué se trata? Parece que se repite en varios batallones. Imaginen, soldados de guardia en la noche, mucha tensión en el ambiente. De repente a lo lejos ven la silueta de sus compañeros que vienen para el relevo. Pero al llegar al punto de encuentro no hay nadie. La oscuridad se traga las figuras y el silencio se vuelve ensordecedor. Es una imagen que transmite mucha soledad y desconcierto. Podrían ser almas en pena que no entienden su nueva condición. Esa es una interpretación. Imaginemos un soldado que muere en combate. Su muerte tan repentina y violenta que su espíritu no lo asimila. Podría ser que siga repitiendo las rutinas que hacía en vida, como la del relevo, atrapado en un bucle temporal. Una idea que nos hace preguntarnos sobre los límites de la percepción y la naturaleza del tiempo. Y ya que hablamos de creencias, ¿qué papel juega la brujería en la guerra, donde la vida está en constante peligro? La brujería está muy arraigada en la cultura colombiana, y en el contexto de la guerra se convierte en un recurso. Tanto militares como guerrilleros la usan para buscar protección. En medio del miedo y la incertidumbre, la necesidad de aferrarse a algo que les dé seguridad, aunque sea a través de lo sobrenatural. En el libro se habla de rezos de protección y de prácticas como los cruzamientos, un ritual de magia negra que supuestamente te hace invulnerable a las balas. ¿Y en qué consiste este ritual? ¿Qué consecuencias tiene para quien lo realiza? El cruzamiento implica un pacto con fuerzas oscuras, un intercambio de protección por algo a cambio, un precio que puede ser tan alto como la propia alma. Se dice que quien se somete a este ritual queda marcado para siempre, atado a entidades que lo acompañarán incluso después de la muerte. Un precio muy alto por sobrevivir. El libro cuenta la historia de un soldado que quedó gravemente herido en combate, pero sorprendentemente seguía vivo. Se decía que un cruzamiento lo mantenía aferrado a este mundo. Sí, es una historia impactante por su crudeza. Sus compañeros, al entender la situación, tuvieron que romper el hechizo para que pudiera morir y encontrar la paz. Una historia que nos enfrenta a la fragilidad de la vida y a los límites de nuestra comprensión. Podríamos decir que la guerra, con su carga de violencia y muerte, abre la puerta a lo sobrenatural. Sin duda, la guerra es un catalizador de lo inexplicable. La muerte siempre presente, el miedo, la necesidad de encontrar respuestas a lo incomprensible. Todo eso crea un terreno fértil para las creencias en lo paranormal. Un escenario donde la realidad se distorsiona, los sentidos se agudizan y la mente se abre a posibilidades que en otras circunstancias descartaría. Y es en ese escenario donde surgen historias como la que cuenta un policía en el libro. Una historia conmovedora y misteriosa. La carta de amor que llegó desde el más allá. Una historia que desafía las leyes del tiempo y del espacio. ¿Cómo pudo una carta escrita hace más de 30 años llegar a su destinataria?
El policía relata que, mientras estaba de guardia, se le apareció el espíritu de un compañero que había muerto años atrás. Le entregó una carta y le pidió que se le hiciera llegar a su novia, un amor de juventud que no había podido olvidar. Y el policía cumplió la petición. La carta llevó a su destino después de tanto tiempo. A pesar de lo increíble de la situación, el policía se sintió conmovido y decidió cumplir la última voluntad de su compañero. Localizó a la mujer, que ya era una anciana, y le entregó la carta. La emoción de la mujer al reconocer la letra de su amado después de tantos años fue indescriptible. Una historia conmovedora que nos habla de la persistencia del amor, incluso más allá de la muerte. Retomamos nuestra inmersión en el mundo de lo paranormal. Estamos explorando las vivencias de militares y policías colombianos. La historia que acabamos de escuchar es muy conmovedora, pero también nos deja con una gran inquietud. ¿Cómo entender estas experiencias? Experiencias que se debaten entre la realidad y lo inexplicable. Es un desafío total, porque nos enfrentamos a relatos que ponen a prueba nuestra lógica. Nos obligan a considerar la posibilidad de que haya fuerzas que aún desconocemos, fuerzas operando en las sombras. Efectivamente. Y uno de los temas que más llama la atención en el libro, entre la guerra y lo inexplicable, es la brujería en el campo de batalla. Hablábamos de los cruzamientos, esos rituales para protegerse de las balas. Pero, ¿qué otras prácticas mágicas se usan en este contexto, donde la muerte acecha a cada paso? Es un tema que nos adentra en un territorio oscuro y fascinante a la vez. Un mundo donde la magia se entrelaza con la realidad brutal de la guerra. ¿Qué nos puede contar sobre la variedad de rituales y conjuros, los que se utilizan en este escenario? Hay una gama sorprendente de prácticas, desde rezos para volverse invisible al enemigo hasta invocaciones de entidades para obtener poder o protección. Los soldados, inmersos en una lucha por la supervivencia, buscan en la magia una esperanza, una forma de desafiar al destino. Es impactante pensar en la fuerza que pueden tener las creencias, incluso en situaciones tan extremas como un combate. Se cree que estos rituales realmente funcionan. Hay evidencias de su eficacia, más allá de la fe de quienes los practican. Hay quienes afirman haber visto con sus propios ojos los efectos de la brujería en la guerra. Se cuenta, por ejemplo, que algunos soldados, gracias a estos rituales, logran esquivar las balas o salir ilesos de situaciones que parecían imposibles. Son historias que se transmiten de boca en boca, alimentando el mito y la esperanza. Son testimonios que nos hacen cuestionar la naturaleza de la realidad y la capacidad de la mente para influir en el mundo que nos rodea. Podría ser que en situaciones límite, la fe en lo sobrenatural actúe como un escudo, una fuerza invisible que desvía el peligro. Sin duda, la mente humana es un territorio inexplorado. Tiene un potencial que aún desconocemos. En situaciones de estrés extremo, como las que se viven en la guerra, ese potencial puede manifestarse de maneras sorprendentes. La fe, la convicción, la voluntad pueden convertirse en armas tan poderosas como cualquier fusil o granada. Hablando de seres sobrenaturales, en la primera parte mencionamos al pájaro pollo o pollo del diablo. Esa entidad que con su canto hipnótico atrae y pierde a quienes le escuchan. Que otras criaturas míticas se dice que habitan en las selvas y montañas, donde se desarrolla el conflicto. ¿Qué papel juegan en el imaginario de los combatientes? La mitología colombiana es rica en seres fantásticos, y en el contexto de la guerra, estas criaturas adquieren una dimensión aún más inquietante. Se habla de la Madre Monte, guardiana de la naturaleza, que castiga a quienes la dañan. Del Moján, un ser con poderes sobrenaturales que habita los ríos y lagunas. Del Sombrerón, un espectro que cabalga en las noches oscuras, sembrando el terror a su paso. Es como si la guerra se desarrollara en un escenario donde la realidad se mezcla con lo mágico y lo sobrenatural, creando una atmósfera de misterio y peligro constante. Esa es una idea que recorre todo el libro. La guerra en este contexto no es solo un enfrentamiento armado entre bandos opuestos, es una lucha contra fuerzas invisibles, contra entidades que se ocultan en la selva, en la oscuridad, en los rincones de la mente. En el libro también se habla de los duendes, esos seres que pueden ser tanto benévolos como malévolos. ¿Qué papel juegan en la guerra? ¿Se les percibe como aliados o como enemigos? La percepción de los duendes varía según la región y las creencias de cada comunidad. Se dice que pueden ayudar a los combatientes a encontrar el camino en la selva, a protegerse del enemigo, incluso a ganar batallas. Pero también se les teme. Se les considera traviesos, capaces de engañar y llevar a la perdición a quienes se cruzan en su camino. Hay historias de soldados que hayan tenido contacto con estos seres. ¿Qué tipo de experiencias se relatan en el libro? Sí, hay varios testimonios que mencionan encuentros con duendes. Se relata, por ejemplo, la historia de un soldado que afirmaba tener duendes incrustados en su piel.
que le advertían del peligro y le ayudaban a tomar decisiones en el campo de batalla. Otros hablan de duendes que aparecen en medio de la noche, susurrando mensajes, guiándolos por caminos ocultos, o por el contrario, confundiéndolos, llevándolos a trampas mortales. Es fascinante cómo la creencia en los duendes se integra con la realidad de la guerra, creando una narrativa donde lo mágico se vuelve parte del día a día, una presencia constante que influye en las decisiones y en el destino de los combatientes. Exacto. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de las creencias en la construcción de nuestra realidad. Lo que creemos puede influir en cómo percibimos el mundo y cómo actuamos en él, especialmente en situaciones extremas como las que se viven en la guerra. En el caso de los soldados que viven estas experiencias, sus creencias les dan una forma de entender lo inexplicable, de darle sentido a lo que han visto y vivido, de encontrar un orden en el caos. Es una manera de procesar el trauma de la guerra, de encontrar una explicación a lo que desde la lógica no tiene sentido. La mente busca respuestas y a veces las encuentra en el reino de lo sobrenatural, en ese territorio donde lo imposible se vuelve posible. Y hablando de lo inexplicable, no podemos dejar de lado los avistamientos de ovnis, un tema que siempre ha estado rodeado de misterio y especulación. ¿Hay alguna relación entre estos fenómenos y el conflicto armado? Se mencionan este tipo de experiencias en el libro. Sí, hay varios relatos de soldados que afirman haber visto luces extrañas en el cielo, objetos que se mueven a velocidades imposibles, que desafían las leyes de la física. Algunos creen que la presencia de ovnis en zonas de conflicto se debe a que estos seres están interesados en observar la evolución humana, especialmente en momentos de crisis. Es como si estuvieran estudiando nuestro comportamiento en situaciones extremas, como si la guerra fuera un laboratorio donde se pone a prueba la naturaleza humana. Es una posibilidad, aunque también se ha planteado la hipótesis de que estos avistamientos podrían estar relacionados con tecnologías militares secretas, aún desconocidas para el público. Es un misterio que sigue sin resolverse, alimentando la imaginación y la curiosidad de quienes buscan respuestas más allá de lo convencional. Lo cierto es que las experiencias paranormales en el contexto del conflicto armado colombiano son un fenómeno que merece ser estudiado con mayor profundidad. Son historias que nos desafían a expandir nuestra visión del mundo, a considerar que quizás hay más allá de lo que podemos ver y comprender. En la tercera parte de esta inversión, analizaremos algunas de las teorías que intentan explicar estas experiencias, desde la psicología hasta la parapsicología. Buscaremos respuestas en la ciencia, en la cultura, en el inconsciente colectivo, en ese laberinto de posibilidades que se abre ante lo desconocido. Retomamos nuestra inmersión en las experiencias paranormales de militares y policías colombianos. Un viaje a través de lo inexplicable, la verdad, nos ha dejado fascinados, pero también llenos de preguntas. Hemos navegado por un mar de relatos. Apariciones fantasmales, brujería, criaturas míticas, avistamientos de ovnis, todo entrelazado con la crudeza del conflicto armado, historias que desafían nuestra lógica y nos hacen preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cómo podemos interpretar estas experiencias? ¿Que se debaten entre la realidad y lo inexplicable? Totalmente. Hemos escuchado testimonios impactantes, conmovedores, incluso aterradores. Pero también es importante analizar estas experiencias desde una perspectiva más amplia, buscando respuestas en diferentes campos de conocimiento. En esta última parte de nuestra inmersión, vamos a explorar algunas teorías que intentan explicar estos fenómenos, desde la psicología hasta la parapsicología, pasando por el análisis del contexto cultural. Empecemos por la psicología. ¿Cómo se podría explicar, desde esta perspectiva, la percepción de lo paranormal en situaciones de guerra? La mente, sometida a estrés extremo, podría generar estas visiones, como una forma de escape o de defensa. La psicología nos da algunas claves para entender estas experiencias. En situaciones de estrés extremo, como un combate, la mente puede engañar a la percepción. El miedo, la ansiedad, el cansancio, el trauma. Puede generar alucinaciones o distorsionar la realidad, creando imágenes y sensaciones que no son reales. O sea, lo que se percibe como una aparición, un ser mítico, una luz inexplicable, podría ser una proyección de la mente, una imagen creada por el inconsciente para procesar emociones intensas, experiencias traumáticas. Exacto. Y esto no quiere decir que la persona esté mintiendo o inventando la historia, sino que su cerebro está procesando la información de manera alterada. La mente, para protegerse del dolor y el miedo, crea mecanismos de defensa. Y estos mecanismos se pueden manifestar de muchas formas, incluso a través de la percepción de lo paranormal. Claro, el trauma de la guerra deja huellas profundas en la mente y se puede manifestar de formas inesperadas, como a través de la irrupción de lo sobrenatural. Además del trauma individual, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Colombia, la creencia en lo sobrenatural está muy arraigada, forma parte del imaginario colectivo.
de las historias que se transmiten de generación en generación. Claro, si desde niño has escuchado historias de duendes, brujas, fantasmas, apariciones, es más probable que, en una situación límite, tu mente recurra a esas imágenes, a esos arquetipos, para explicar lo inexplicable, para dar sentido al caos y al miedo. Exactamente. La cultura nos da un marco para interpretar el mundo. Y en el caso de las experiencias paranormales, ese marco puede influir en cómo percibimos e interpretamos lo que vemos y sentimos. Y esto nos lleva a la parapsicología, una disciplina que estudia los fenómenos paranormales usando métodos científicos. ¿Qué nos dice la parapsicología sobre la veracidad de estas experiencias? ¿Hay alguna evidencia objetiva que respalde la existencia de lo sobrenatural? La parapsicología es un campo complejo y controversial. Hay investigadores que buscan evidencias objetivas de lo paranormal. Usan métodos rigurosos y controlados, pero aún no hay pruebas concluyentes, pruebas que demuestren su existencia de manera irrefutable. La ciencia, en su búsqueda de la verdad, avanza con cuidado, somete cada hipótesis a un escrutinio riguroso. Y en el caso de lo paranormal todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Es decir, la ciencia aún no puede comprobar ni refutar la existencia de fantasmas, ovnis o poderes sobrenaturales. Estamos en un territorio donde reina la incertidumbre, donde la frontera entre lo real y lo imaginario se difumina, y donde la búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar los límites de nuestro conocimiento. Así es. Y eso deja un espacio abierto a la interpretación, a la duda, a la posibilidad de que haya fuerzas que no entendemos, fuerzas que operan en el universo. Quizás la ciencia algún día encuentre las herramientas para desentrañar estos misterios, o quizás estos fenómenos siempre se quedarán en el reino de lo inexplicable, desafiando nuestra lógica y nuestra comprensión del mundo. Y quizás esa sea la esencia de lo inexplicable, la incertidumbre, la búsqueda de respuestas que quizás nunca lleguen, pero que nos impulsan a explorar los límites de la realidad, a cuestionar nuestras creencias y a adentrarnos en territorios desconocidos. Es un viaje apasionante, aunque a veces inquietante. Nos obliga a confrontar nuestros miedos, a aceptar que hay cosas que no podemos explicar, que escapan a nuestro control, pero también nos abre la posibilidad de que haya mucho más en el universo de lo que podemos imaginar, que la realidad es mucho más amplia y compleja de lo que perciban nuestros sentidos. En ese sentido, las experiencias de los militares y policías colombianos nos abren una ventana a un mundo donde la lógica se desvanece y lo imposible se vuelve posible, donde la realidad se mezcla con la fantasía y crea un mosaico de historias fascinantes y enigmáticas. Son historias que nos recuerdan la fragilidad de la realidad y la inmensidad de lo que aún desconocemos. Nos invitan a mantener la mente abierta, a cuestionar nuestras certezas, a explorar los misterios que se ocultan en la existencia. Con esa reflexión terminamos esta inmersión en el mundo de lo inexplicable. Agradecemos a nuestro experto por guiarnos en este viaje, por compartir su conocimiento y reflexiones sobre este tema tan apasionante. Ha sido un placer compartir estas historias y reflexiones con ustedes. Espero que les inspire a seguir explorando los misterios del universo. Y a ustedes, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir explorando las profundidades del conocimiento. Hasta la próxima.